Vamos entonces a dar inicio a la reunión de esta tarde y vamos a hacer la oración de inicio y les quiero leer un salmo. Ponemos la reunión delante del Señor y le damos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado y hasta aquí su misericordia nos ha alcanzado. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de estar aquí conectados, de estar reunidos, de recibir de tu presencia, de tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas el camino que debemos seguir y pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque hasta aquí podemos decir que ese amor incondicional lo vemos cada mañana, porque tú nos ayudas, nos das ese amor, nos enseñas el camino que debemos seguir. Y por eso hoy, Señor, te entregamos esta transmisión, te entregamos este tiempo de oración donde estamos aquí unánimes juntos, confiando que tú nos hablas, que tú nos llenas, que tú te encargas de cada una de las cargas, toda presión, todo aquello que no es tuyo, lo venimos quitando, lo venimos paralizando y desatamos esa unción fresca de tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, gracias por cada familia conectada, por cada persona que está mirando esta transmisión, Señor, y porque sabemos que en donde estén, tú vas a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo especial, por este tiempo que tú permites que lo podamos hacer, que es un momento en donde podemos sentir tu presencia y en donde podemos llevar la palabra a muchos, porque es parte de nuestra misión, de esta misión de llevar la palabra a los que no te conocen, la palabra de Cristo, la cual tenemos que llevar, hablar, ser esos discípulos. Y aquí estamos, Señor, en esta tarde, dándote gracias porque hasta aquí tu misericordia nos ha alcanzado, porque tú estás con cada uno de nosotros. Y gracias por ese favor y esa misericordia. En tus manos presentamos, Señor, a cada uno de los que están aquí. Te presentamos cada familia. Si alguno tiene necesidad, si alguno tiene algún problema, lo elevamos ante ti. Ahí donde usted está, dígale al Señor, te entrego mis cargas, te entrego toda opresión, toda tristeza, todo dolor. Entrego todo aquello que me afecta, que me ha venido a perturbar en este día, lo venimos entregando en este momento. Esa carga, esa depresión, esa tristeza, es aquí donde usted la tiene que dejar ante el altar, porque venimos ante el altar, venimos ante el trono del Señor a entregar esas cargas y a dejar que su Santo Espíritu nos ministre, nos liberte, nos dé esa paz. Recuerde que Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a libertar tu vida y mi vida. Y lo único que tenemos que hacer es orar y entregarle eso que sentimos. Entrégueselo, dígale al Señor, si hoy estoy agobiado, te entrego esa agonía, te entrego esa depresión, esa tristeza, te entrego todo problema, porque solo a ti es que podemos acudir. Y es en tu presencia donde tenemos gozo, donde tenemos paz porque son sus promesas fieles y verdaderas. Así que le damos gracias en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Voy a leer para ustedes el Salmo 107, 13, 15, la nueva versión internacional. Dice así, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Así que le damos gracias al Señor por eso, porque Él nos saca, nos liberta, nos restaura. No importa la condición en la que usted está o la situación que usted esté pasando. Recuerde que hay una promesa fiel y verdadera, y es que Él te libra del lazo del cazador, te libra de la angustia, porque Él es Jehová, Él es nuestro Dios, en el que hemos creído, en el que confiamos y sabemos que Él de alguna u otra manera va a contestar a pesar de la lucha, las circunstancias él se manifiesta y está con cada uno de nosotros. Así que recuerde la palabra, no descuide la palabra, no descuide estar en oración, estar activando las disciplinas espirituales que son tan importantes para que usted y yo podamos crecer y ser luz en medio de las tinieblas. Que el Señor tome el control de todo y nos llene de su favor y de su misericordia. Así que dispongamos el corazón en esta tarde y dejemos que Él haga la obra, que Él hable a tu corazón a través de la alabanza, a través de la enseñanza, a través de este tiempo que estamos sacando para buscar de su presencia manifiesta. Porque esa presencia manifiesta está ahí, solamente desea que tú le invoques. El Espíritu Santo quiere activar en ti esos dones, quiere activarse en ti para ser diferente. Así que démosle el lugar, démosle el momento, la oportunidad de que las cosas sean diferentes. Y para hacerlo, tenemos que tener como número uno la disposición del corazón. Dispongamos el corazón en este momento y dejemos que su presencia esté con nosotros. Ahora vamos a tener nuestro tiempo de alabanza y de oración y desde ahí presentemos esa oración elevada. Deje que el Espíritu Santo le ministre a través de la alabanza, que Él esté ahí, operando en su corazón, en su familia, ahí donde usted se encuentra, que usted pueda decir,
Tengo un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que me dice que en esa angustia que yo clamo, Él me va a escuchar. Un Dios que me dice, a través de la adoración tengo libertad, porque Él es Jehová. Recordémoslo, no lo olvide y dispongámonos para andar. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta alabanza, porque su amor nos inunda. Recuérdenlo, siempre, siempre es su amor incondicional, su amor inagotable. Y llevaremos su gloria a todo lado. Y usted y yo somos los que llevamos esa gloria, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, dejando que esa presencia se vea, se refleje a través de nuestro fruto. Por eso estamos aquí, vamos a recibir y disponer el corazón, aparte de adorarlo, alabarlo, sabemos que Él es nuestro Dios. Y no lo olviden, recuerden, en medio de la angustia, en medio de la circunstancia, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, y más en estos tiempos, porque somos el remanente fiel, el que queda, para poder ser los que transmiten ese reino de Dios en esta tierra a través de lo que vamos a hacer, nuestro ejemplo, a través de su presencia manifiesta. Recibamos del Señor siempre. Entonces, ya lo adoramos y ahora vamos a pasar al tiempo especial de la palabra. Disponga su corazón, reciba lo que el Señor tiene para usted en esta tarde y deje que nos hable, porque Él nos habla a través de su palabra. Su palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y sabemos que vamos a usarla para nuestro bien, sabiendo que el Señor toma el control de todas las cosas. Así que con ustedes dejamos al pastor Fabricio Herrera para que nos dé la exposición de su palabra en esta tarde. Buenas tardes, Dios los bendiga. Espero que estén muy bien. Y bueno, Mauricio, ahí se le perdió un poco la conexión. para los que no estuvieron en la vigilia de la noche, estuvo, gloria a Dios por todos los que pudimos participar en la vigilia. Ahora, Ahí me escucha. Ahí se oye mejor. ahora sí, mejor. Ah, Sí, me sí, se conecto oye. mejor al internet de aquí. Voy a conectarme a otra internet. Vamos a ver. Ahí se oye mejor. Sí, sí, se oye bien. Ok. Bueno, vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde que estamos reunidos, Señor, a través de este programa, declarando la palabra que dice que cuando dos o tres estemos reunidos en tu nombre, que tú estás en medio de nosotros. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque ahora como estábamos alabando, tú nos has enviado, Señor, a compartir el testimonio y a dar un mensaje, Señor, que tiene que ver con tu palabra, Señor, de salvación y de esperanza. En el nombre de Jesús ponemos esta enseñanza delante del trono de tu gracia para que sea el Espíritu Santo y no sabiduría humana, Señor, en la que nos enseñe hoy a todos los que estamos ahorita conectados y a los que van a ver esta prédica en el canal. Yo en lo personal renuncio al yo y declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria, Señor, y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, voy a compartir la pantalla. Ahí sí me confirman, porfa. Ya se ve. Ya, ok. Bueno, acá está la información del Ministerio a Padre, el WhatsApp, la dirección del correo electrónico para las personas que nos quieran contactar y también para recibir estudios bíblicos totalmente gratuitos. Es un ministerio de evangelización y restauración y vamos a empezar en esta tarde del sábado 16 de septiembre del 2023 con la enseñanza que el Señor nos pone para el día de hoy, que es no todo lo que brilla es oro. Y bueno, había una filmina que no tiene que ver con el metal como tal, sino con el mensaje. Vamos a enfocarnos en lo que la Biblia dice acerca de que la autoridad, eh,
a la hora de predicar el mensaje es la palabra de Dios y no son las opiniones de una persona. Las opiniones de una persona a la hora de predicar el mensaje de salvación no reemplazan nunca la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, sin excepción. Los 66 libros que tenemos nosotros, ¿verdad? Es la autoridad máxima del predicador y del creyente. Nosotros nos regimos por lo que está escrito en la palabra de Dios, no por opiniones humanas ni filosofías de hombres. La Biblia dice que es inspirada por el Espíritu Santo y que es útil para enseñar, ¿verdad? Pero primero hay que aprenderla, para redarguir, que es corregir. Dice, para corregir, redarguir es corregir con el argumento de la persona y también para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí en la imagen sale, ¿verdad? Una oveja y en la sombra sale un lobo. Y el tema es que la Biblia advierte claramente de que nosotros, los creyentes, no podemos dejarnos guiar por opiniones de personas que tuercen las escrituras para su propio beneficio. ¿Ok? Igual cuando nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, tenemos que tomarla como lo que es. No es un libro de sugerencias, es la palabra del creador de todo el universo. Y el fundamento de la prédica de hoy, ¿verdad? Que son estos 3 versículos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice a la iglesia de Tesalónica que él, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta parte es muy importante porque la opinión de una persona, la experiencia de una persona, la filosofía humana no puede cambiar la vida de nadie. Es la palabra de Dios la que actúa en nosotros los creyentes y también la que cuando uno le predica a una persona que no conoce el evangelio, ¿verdad? Se activa la fe en la persona. Eso está en el libro de Romanos. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no opiniones. Entonces el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, ¿verdad? Que él le da gracias a Dios de que esta iglesia en Tesalónica recibió la palabra de Dios no como una sugerencia ni como una filosofía humana, ¿verdad? Sino como lo que es la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 17, ¿verdad? Que Hechos es un libro histórico escrito por Lucas. El apóstol le dice a una gente que vive o vivía en una parte que se llama Berea, que ellos recibieron la palabra de Dios con mayor solicitud que la gente que estaba en Tesalónica. Y eso lo vemos cuando uno predica la palabra de Dios. Hay gente que cuando uno le lee la palabra de Dios la menosprecia, como si fueran sugerencias, como si fuera un libro más de filosofía o de religión, y eso no es el caso. De hecho, la Biblia dice que Pablo le dice a estas personas que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y la palabra que se usa ahí en nobles quiere decir en rango de nobleza, ¿verdad? Como una jerarquía. La Biblia dice que Dios nos ha escogido para ser reyes y sacerdotes para Él, ¿verdad? Y es una de las eh, características de gente que recibe la palabra de Dios sin poner peros ni trabas, ¿verdad? No es que no tenga dudas, puede tener dudas, pero la palabra de Dios es la que responde las dudas y las inquietudes de una persona que genuinamente quiera saber lo que Dios opina o dice de un tema específico. Y dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Y no solo eso, sino que fueron a revisar en la Biblia, ¿verdad? En ese caso, en ese tiempo,
en el Antiguo Testamento, porque se estaba generando apenas el Nuevo Testamento, ¿verdad? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de confirmar que lo que uno está escuchando acerca de Dios está escrito en alguna parte de los 66 libros. Si está escrito en la Biblia es cierto, y si no está escrito en la Biblia tenemos un problema, porque puede ser que sea una opinión humana, una idea, una manera de razonar, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la escritura, porque no todo lo espiritual es de Dios. No, Satanás también tiene la posibilidad de hacer cosas sobrenaturales, ¿verdad? Y está en el libro de Éxodo, como Janes y Jambres, ¿verdad? Los hechiceros del faraón hicieron o copiaron las primeras tres señales que hizo Moisés: la vara en serpiente, el agua en sangre y la plaga de ranas. Son cosas sobrenaturales que también el enemigo puede hacer. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar en la palabra para ver si lo que a uno le están enseñando tiene respaldo bíblico o no. No hay que quedarse solamente con lo que dice el pastor o la persona que está predicando. Hay que preguntar a dónde dice en la Biblia, ¿verdad? Y aquí lo dice, que es parte de lo que Dios espera de nosotros. Eso también está en Proverbios 25:2. Dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, mas honra del rey es escudriñarlo. A Dios le place y se complace en que el creyente escudriñe la palabra como lo que es, tesoros, ¿verdad? Y que uno se convenza no por lo que diga la persona, sino por lo que la Biblia respalda de lo que está diciendo la persona. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que no hay que menospreciar las profecías, y son 66 libros proféticos, porque todos fueron inspirados por el Espíritu Santo a más de 40 autores diferentes en un intervalo de 1500 años. La mayoría de los que escribieron la Biblia, no, los 66 libros, la mayoría no se conocieron entre ellos, ¿verdad? Hay un lapso de tiempo que hacía o hace imposible de que la gente que escribió, por ejemplo, en el libro de Isaías, que Isaías vivió 750 años antes de que Jesús naciera, se hubiera puesto de acuerdo con otros profetas, ¿verdad? Que iban a vivir después, como Daniel o Ezequiel, y que todos coincidieran con un mensaje que todo coincide y se acopla. Es imposible que eso suceda. Entonces, la Biblia dice que no hay que menospreciar lo que está escrito en la Biblia. Hay que escudriñarlo, examinándolo todo, y hay que retener lo bueno. Lo malo o la mentira hay que reclasificarlo. No todo lo espiritual es de Dios, y si uno como creyente no está escudriñando la palabra de Dios todos los días, no estamos haciendo lo que Dios nos manda a nosotros. ¿Ok? Entonces, ese es el fundamento de la enseñanza de hoy. La palabra de Dios tiene autoridad y es la autoridad máxima, ¿verdad? Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar acorde o de acuerdo a lo que está escrito. El Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que está escrito en la Biblia, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró a estos autores a escribir lo que tenemos nosotros en la Biblia. ¿Ok? Ahora, en el Antiguo Testamento y principalmente en Ezequiel 34, por ejemplo, y Jeremías 23, todo el capítulo, hay características de falsos profetas o falsos maestros. Y la Biblia, en Jeremías 23, todo el capítulo, el título es Denunciación de los falsos profetas. Y dice del 28 al 32: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Lo que el Señor dice después es muy interesante. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y aquí en este país tenemos un dicho, ¿verdad? Que cuando alguien está hablando de lo que no es cierto, se dice que está hablando pura paja. Bueno, la palabra de Dios no es paja.
en el sentido de que tiene el respaldo, ¿verdad? De la inspiración del Espíritu Santo y uno tiene que tener cuidado de lo que uno está diciendo tenga un respaldo de un versículo de la Biblia. La Biblia dice, no es mi palabra, perdón, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Una lisonja es una adulación, es cuando una persona usa, ¿verdad?, de la adulación, que es tirar a alguien para arriba, exaltarlo, para lograr algún objetivo o algún fin. Dice, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces vemos, por ejemplo, que hay gente eh, que tiene décadas de estar en el cristianismo y lo único que escuchan es gente diciendo lo que va a suceder o gente diciéndoles profecías que se van a cumplir en la vida de la persona, pero nunca les predican la palabra, sino que se van, ¿verdad?, en profecías de lo que Dios en teoría está diciendo del futuro de la persona, que va a tener esto, que va a tener lo otro, que va a viajar, que Dios le está dando un ministerio, y no es que no el Señor no lo diga, pero no hay enseñanza de la palabra de Dios. Entonces se convierte en una estructura donde se va más por la emoción que por la doctrina. ¿Ok? Y ese es el tema de hoy. Nosotros tenemos que saber de que si no hay doctrina y no hay palabra, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, en la vigilia, nos decía don Daniel, ¿verdad? Que es pastor también, que nosotros los creyentes tenemos que estudiar la palabra de Dios todos los días, porque eso es lo que nos hace permanecer en la verdad de la doctrina, para no dejarnos guiar por espíritus de error que salen en la Biblia, ¿verdad? Y espíritus de error. Y el problema es que si hay espíritu de error, se hace errar a todo el pueblo. Ahora estábamos cantando una alabanza donde la letra dice que nosotros somos un pueblo especial para Dios, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado de que no hayan personas que por dejarse llevar por espíritus de error, hacen errar o equivocarse a toda una congregación con mentiras y lisonjas. Y ahora vamos a ver, aquí yo puse dos libros del Nuevo Testamento, en el caso del libro de Judas, ¿verdad? Que es el libro que está antes de Apocalipsis, eh, que tiene un solo capítulo. Ahí dicen características de los falsos profetas y los falsos maestros. Y el versículo 16 dice, lo voy a leer en diferentes traducciones, porque tiene que ver con el tema de que sacan la palabra de contexto para sacar beneficios personales. Dice en la Reina Valera 1960, estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En la traducción en lenguaje actual dice, esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás lo hace solo para aprovecharse de ellos. Nueva versión internacional dice, estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propios malos deseos. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. ¿Ok? En la nueva traducción viviente dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Entonces, el tema, aquí viene la palabra fanfarrón, que el fanfarrón, ¿verdad? Es una persona que se exalta a sí misma y no exalta la palabra
de Dios, sino que convierte la prédica en algo personal, ¿verdad? Se convierte en una prédica donde el centro de atención es la persona humana del que está predicando y no Jesucristo. Nosotros estamos dando un mensaje, nosotros los creyentes tenemos que compartir, como cantamos ahora en la alabanza, un mensaje que no es de nosotros. El mensaje es de Jesucristo. No se trata de nosotros. Nosotros somos vasos de barro que llevamos el mensaje, o en todo caso, el burrito, ¿verdad? En el cual Jesús es el que llega a los lugares. En segunda de Pedro 2, todo el capítulo 2 dice falsos profetas y falsos maestros. Perdón. Y también dice en el capítulo 1, ¿verdad? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo, ¿verdad? Es pasado. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Eso es futuro. O sea, hubo y habrá. Quiere decir que siempre va a haber. Nos toca a nosotros poder diferenciarlos. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente herejías destructoras. Una herejía es un error doctrinal que hace que la gente se pierda. ¿Ok? De eso se trata hoy, que el Señor nos advierte de que si no hay conocimiento bíblico, ¿verdad? El enemigo nos puede engañar con algo que parece oro, pero no lo es. ¿Ok? Refiriéndose al mensaje, pero también al mensajero. En el libro Segunda de Pedro, capítulo 3, donde dice la venida, el día del Señor se acerca, ¿verdad? El apóstol Pedro, en este caso, se refiere a gente que tuerce la palabra de Dios y arrastra a las personas al error. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, ve qué bonito, como Pedro da testimonio de Pablo, ¿verdad? En su carta, cómo lo menciona. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro sabía que la revelación que Dios le había dado al apóstol Pablo le dio, que está escrito, ¿verdad? En casi la mitad del Nuevo Testamento, que son 13 cartas que escribió el apóstol, ¿verdad? Algunos le ponen el libro de Hebreos como autor al apóstol Pablo, pero bueno, hay cierta controversia ahí. El tema es de que Pedro sabía que lo que el Señor le había revelado o le reveló a Pablo eran cosas que eran difíciles de entender. Y dice, las cuales los indoctos sería como una persona ignorante. Inconstante sale en la Biblia varias veces, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, el Señor le reprocha la incredulidad al pueblo de Israel y le dice que tienen un corazón inconstante. Tuercen, eso viene desde Génesis 3, eso fue lo que empezó a hacer Satanás desde el principio, cuando él empieza a participar en la historia bíblica. Él, lo que Dios dice, lo tuerce. Y él empezó poniendo en duda lo que Dios dijo. Se lo dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la manera en que él opera. ¿Verdad? Una de las maneras en que él opera es torcer lo que Dios dice. ¿Ok? Y podemos leer en el libro de Lucas capítulo 4 que él usó, ¿verdad? También el Salmo 91 para tratar, según él, ¿verdad? De tentar a nuestro Señor Jesucristo con que se tirara del pináculo del templo, porque en el Salmo 91 estaba escrito que los ángeles lo iban a sostener. Entonces Satanás, él tuerce las escrituras a su conveniencia. Y aquí dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que iban a haber personas que tuercen, como también las otras escrituras, o sea, no solo las cartas de Pablo iban a torcer, sino todo lo demás también, para su propia perdición. Digamos que ahí dice que ellos se van a perder ellos mismos. El problema es lo que dice después.
Así que vosotros, oh amados, dice el apóstol Pedro, sabiéndolo de antemano, es una advertencia, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ese es el problema. El ser arrastrado por el error doctrinal de alguien que no está predicando de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino que ya metió su razonamiento humano, su opinión, el yo creo, a mí me parece, o hay muchas personas que acomodan la palabra de Dios en base a los tiempos modernos. Y vamos a ver que el Señor, ¿verdad? Deja claro que la palabra de Él no está sujeta a revisión. De hecho, en ningún lugar de la Biblia el Señor le pide la opinión a ningún siervo de Él. A Adán lo que Él le dio, la autorización fue de ponerle nombre a los animales, nada más. No lo puso a diseñar, ni a quitar, ni a poner, ni siquiera le preguntó si tenía observaciones de lo que había hecho, simplemente lo participó con los nombres de los animales, dice la Escritura. De la palabra de Dios no está sujeta a consulta popular. Él es rey de todo el universo y el rey, ¿verdad? Él se comunica a través de decretos, mandamientos y estatutos. No hay tal cosa de que va al Congreso para que se apruebe en votación a ver si la gente está de acuerdo o no. Eso es otro tipo de gobierno. Y dice antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el antídoto para no ser engañado, crecer en conocimiento, ¿verdad? Y en la gracia, que es el favor inmerecido de Dios a través del Espíritu Santo, la Biblia dice que el que anda en camino de santidad, por más torpe que sea, no se extraviará. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que nosotros dependemos siempre y el 100% de Dios. La Biblia deja claro que el que mire que crea algo dice que no lo sabe todavía, como lo debe saber. Entonces, la Biblia dice que hay que crecer en gracia y conocimiento para no ser arrastrado por los errores de los inicuos, de los que tuercen no solo las cartas que escribió Pablo, sino dice aquí también las otras escrituras. Hay advertencias en la escritura del peligro de anteponer opiniones por encima de la palabra de Dios. Y eso pasa muy frecuentemente cuando uno empieza a predicarle a una persona que no conoce la Biblia, porque hay prejuicios, ¿verdad?, que tienen de lo que han escuchado. Por ejemplo, hay personas que dicen que en el Antiguo Testamento ellos lo poco que han escuchado, porque la realidad es que no lo han leído, sino que leen partes, ven que Dios es vengativo, violento, que hay mucha matanza de pueblos, niños, etcétera, y de una vez le ponen como una etiqueta, ¿verdad? Eh, con un prejuicio de que el Antiguo Testamento no es el Dios de amor que ellos han escuchado que les predican en algunas doctrinas. Y ahí es donde viene que uno como predicador y nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad, como cantaba ahora o cantábamos en la alabanza, de ser testigos del mensaje que Dios ha dejado en los 66 libros. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y el Espíritu de Dios revela a través, ¿verdad?, del discernimiento espiritual, uno se da cuenta que en realidad Dios lo que estaba haciendo o lo que hizo fue aplicar la justicia que Él mismo dejó por escrito. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay juzgados, hay leyes, hay estatutos que los ciudadanos tenemos que cumplir y si no, ¿verdad? Hay juicios, penas de cárcel, multas económicas y un montón de consecuencias. En el Antiguo Testamento no habían ignorantes, lo que habían eran rebeldes. Entonces, ese tipo de prejuicios es responsabilidad nuestra poderlo aclarar, pero sabiendo utilizar correctamente la palabra de Dios, no con opiniones. Hay personas que cuando leen un mandamiento, un estatuto, ¿verdad? Piensan que son demasiado radicales y duros y empiezan a dar opiniones. Es que yo opino, yo pienso, es que yo creo.
a mí me parece. Y ninguna de esas frases sale en la Biblia. Más bien en Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate es confiar en Él y hacerle caso. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no en algunos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ahí está diciendo que uno no tiene que dejarse guiar por opiniones, aunque sean, es más, las propias son las peores, porque en el caso de personas que piensan que pueden desobedecer la ley de Dios sin ninguna consecuencia, se están equivocando. Las opiniones son muy peligrosas si no se agendan rápido, porque una persona puede empezar a autojustificar de que uno tiene derecho a hacer tal cosa porque a uno le parece que eso no es justo. Bueno, el problema es que Dios nos va a juzgar con sus leyes y ya lo vamos a ver, no nos va a juzgar con opiniones. Si Él juzgara por opiniones, por rumores, por chismes, por murmuración, porque a mí me dijeron, porque yo creo, a mí me parece, sería un juez injusto porque no tiene ningún respaldo. Dice, teme a Jehová. Teme a Jehová es, sepa que lo que está uno leyendo es una ley espiritual y no una opinión de Dios. Es algo que va a suceder, está garantizado. Y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, dice, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 16, lo siguiente. Voy a leer los del 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Unánimes es estar en un mismo sentir y con la misma doctrina. Y si hay dudas doctrinales, hay que preguntar y hay que revisar y hay que examinarlo todo y retener lo bueno de acuerdo a la escritura. Dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No hay que ser tercos y anteponer opiniones, ¿verdad? A la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, eso es. Y no está sujeto a consulta popular. La Biblia dice, por ejemplo, que la amistad con el mundo se convierte en enemistad contra Dios. Eso no es una opinión de Dios. Eso es un hecho. Uno no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. No, es que a mí me parece. No, Dios no nos está pidiendo la opinión. ¿Es radical? Sí, es radical, pero lo bueno es que si uno hace caso, entonces la palabra de Dios es confiable de que uno es amigo de Dios. Pero si uno es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Dios no pone ahí un marque con X ni una encuesta, ¿verdad? Simplemente es un principio y una ley espiritual. No se puede ser amigo del mundo y ser amigo de Dios al mismo tiempo. Entonces, en el libro de Romanos dice, no hay que ser sabio en nuestra propia opinión. Hay que irse a la Biblia. Cuando uno lee la palabra de Dios y la palabra de Dios aclara la duda, el ser terco es anteponer la opinión. No, pero es que a mí me parece. Bueno, eso es muy peligroso, porque si la persona no corrige lo que tiene que corregir y sigue siendo sabio en su propia opinión, se puede llegar a perder y darse cuenta en algún lugar, ¿verdad? De castigo eterno de que estaba equivocado o equivocada. En primera de Timoteo 6, ¿verdad? El apóstol Pablo, que está dándole esta información a su discípulo, a Timoteo, que era un pastor joven, que conocía la palabra desde jovencito, le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Por eso dice palabras infladas, porque ya empiezan a anteponer el yo y ponen el yo opino, el yo creo, a mí me parece, por encima de la palabra de Dios. Quiere decir que ya está corrompido, ¿verdad? En su propio razonamiento. Lo vimos en la prédica anterior. Dice que no sabe nada. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias
pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Generalmente, ¿verdad? Porque aquí lo dice, generalmente, cuando una persona se desvía de la sana doctrina, generalmente la Biblia lo asocia con un interés, ¿verdad? Eh, financiero de por medio. Eso está en segunda de Pedro 2 todo el capítulo, y lo podemos leer si uno sigue leyendo de ahí en adelante, ¿verdad? El versículo 6 y de ahí en adelante, dice que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Después dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la escritura. Segunda de Timoteo, y ahí están las notitas de la base de la página. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 3. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, no que se predique a sí mismo, predica la palabra, y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Los está poniendo de testigos el apóstol a la hora de escribirle a su discípulo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que predique la palabra, no que dé opiniones, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no, aquí dice no sufrirán, y uno, el español nuestro no lo entiende muy bien. Ahí lo que dice es que no van a soportar ni van a querer oír la sana doctrina, porque es muy dura para este segmento, sino que teniendo comenzor de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Predica la palabra, no opiniones. Y el que no se conforma a la doctrina de Cristo, la Biblia dice que está envanecido, que delira y va aterrizando en el argumento de que es una posibilidad de que esté tomando el mensaje del evangelio como una fuente de lucro. Eso dice la Biblia. Entonces, hay peligro de anteponer opiniones por encima de la palabra de Dios. La advertencia sigue dando, ¿verdad? La Biblia acerca de que el problema es para la gente que no conoce el mensaje de salvación. Y vamos a poner un ejemplo práctico con este texto que está en rojo, es una advertencia. Bueno, sí, rojo. Segunda de Timoteo 2 dice, recuérdales esto. Está diciendo a Timoteo ya en la segunda carta, cuando Pablo ya estaba mayor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No hay nada peor que ir a hacer una misión a una casa donde la gente no conoce nada de la Biblia que llevar un hermano que cuando uno está predicando empieza a contradecir la palabra que el mismo hermano en Cristo está predicando. Es increíble, pero así sucede. Y ahí dice la Biblia que es para perdición de los oyentes. ¿Por qué? Porque la persona que está escuchando dice, ni ellos mismos se están poniendo de acuerdo y vienen a predicar algo. Entonces, ¿por qué dice unánimes? Porque cuando uno va a predicar, uno tiene que tener la misma doctrina y estar unánimes en un mismo espíritu. Pero si uno va a predicar, por ejemplo, donde hay adulterio y hay que señalar el problema, el pecado, ¿verdad? Con la escritura, y la otra persona no está en el mismo espíritu y defiende, ¿verdad? Con opiniones, con razonamientos o con tal de no ser, no quedar mal, ¿verdad? Con la persona a la que se está predicando y contradice lo que uno está diciendo, que en realidad es lo que dice la Biblia, la gente que está escuchando se va a perder, porque se está perdiendo la oportunidad, ¿verdad? Inicial de que el evangelio entre como lo que es una verdad absoluta. No se puede ir a predicar a un lugar con un hermano o una hermana que ande
que tenga otro tipo de doctrina, porque el enemigo se va a meter ahí y va a usar que va a poner a contradecir a la misma persona enfrente del incrédulo. Por eso es que Pablo se lo dice a Timoteo, no contiendan sobre palabras. En todo caso, cuando hay una duda doctrinal, ¿verdad? La Biblia es la autoridad que resuelve la duda o el conflicto doctrinal. No es una opinión, ¿ok? El problema es cuando ya una opinión se convierte en una herejía y se predica como si fuera una doctrina bíblica, porque ese es el espíritu de error operando en una congregación. Entonces, ir a predicar a casas donde las personas no conocen o a gente que no conoce la Biblia, no conoce el plan de salvación con alguien que no esté en la misma doctrina, dice que es para perdición de los oyentes, porque va a ver que ni siquiera los hermanos en Cristo se ponen de acuerdo con lo que están diciendo. Procura con diligencia, no con negligencia, ¿verdad? Presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra es una espada, dice la Escritura, pues para cada evento, situación, hay un versículo de la Biblia que es la que da en el punto. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él le contestó a este ser caído que conoce la Escritura. Y no vemos que hubo ni siquiera, ¿verdad?, una discusión después de que Jesús le dijo, escrito está. Y ayer estábamos viendo en un video o dos videos que vimos en la vigilia que sirvieron mucho para describir lo que estábamos haciendo en el mundo espiritual, que cómo de verdad la Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien hace, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Ellos tiemblan cuando la palabra de Dios los confronta con algo que no es negociable. Satanás sabe que él ya perdió, ¿verdad? Él está escrito en la Biblia, él lo sabe que eso es una verdad absoluta. Ahora, si nosotros no conocemos la palabra de verdad, ¿cómo nos vamos a enfrentar con el enemigo? Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y esta parte, cuando uno la lee en otras traducciones, dice, ¿verdad? Y su palabra carcomerá como gangrena. En otras traducciones dice que se extenderá como un cáncer. ¿Qué hace el cáncer en una persona? Se va propagando, va caminando o se extiende hasta el momento en que hay una metástasis, que es que ya está por todos los órganos. Eso tiene que ver con lo que estamos viendo, porque contamina a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces hay una analogía muy interesante ahí, ¿verdad? Y de hecho, dice, y su palabra carcomerá como cáncer, de los cuales, y pone un ejemplo, dos personas de ejemplo, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ellos decían que ya el día de la resurrección había sucedido. ¿Y qué hacían ellos diciendo eso? Trastornaban o trastornan la fe de algunos. ¿Qué estaban haciendo con esas personas? Las estaban haciendo que se perdieran. Entonces, imagínense lo que es para el apóstol Pablo tener a Himeneo y Fileto, ¿verdad? De equipo de predicación en frente de impíos, donde Pablo estaba hablando lo que dice en 1 Corintios 15, de que el día de la resurrección todavía no ha venido, y que Himeneo le diga, no, no, Pablo, ya eso sucedió, y lo contradiga en público. Terrible, sí, terrible. ¿Por qué? Porque entonces trastornan la fe de algunos y los oyentes se van a perder. ¿Por qué? Porque están viendo al equipo dividido en opiniones. Entonces aquí el apóstol Pablo pone un ejemplo claro de el daño que hacen personas que tuercen las escrituras. Dice que eso es como un cáncer. Por eso dice, carcomerá como gangrena. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? La palabra. La palabra. Dice en Juan capítulo 12 que las palabras que Jesús dio nos van a juzgar a todos nosotros. Es la palabra, lo que está escrito. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad o de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es un requisito para que no se meta espíritu de error.
apartarse de lo malo, porque aquí dice que hay que procurar, ¿verdad? Que que uno esté aprobado delante de Dios, y aquí obrero es peón, es un peón agrícola, como un peón agrícola que no tiene nada que avergonzarse. Pues estamos nosotros sembrando la semilla, y la semilla hay que sembrarla bien, ¿verdad? Es que use bien la palabra de verdad. Entonces el equipo no puede estar dividido. La palabra, la opinión de una persona no puede cambiar la vida de nadie. De hecho, hay profesiones completas que están fundamentadas en razonamientos de hombres, ¿verdad? Y mucha gente sigue esos razonamientos y esas filosofías como una manera de vida, una forma de vida basada en opiniones humanas. Eso nunca va a poder cambiar la vida de una persona porque la Biblia lo dice. En el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. No hay nada que agregarle ni nada que ponerle. La palabra ley en ese versículo es la palabra Torah, y también puede ser interpretada como la instrucción de Dios. Bueno, ¿a dónde sale la instrucción de Dios? Está en 66 libros. La Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Ahora, dice la Biblia que la instrucción de Dios convierte el alma, no es la opinión de una persona. Es lo que dice la Biblia, lo que hace que un alma se convierta. El testimonio de Jehová es fiel. Ve el montón de atributos, lo que dice aquí, en este salmo. ¿Qué hace sabio al sencillo? Cuando uno empieza a escudriñar en el hebreo original, la palabra sencillo viene de la raíz de donde viene la palabra patán. Pero patán, ¿verdad? Bueno, depende del país y el contexto, es como un insulto. Pero en realidad lo que significa es una persona que no tiene conocimiento y que es ingenua. Una persona sencilla en este contexto es alguien ingenuo, alguien que cree que todo el mundo es bueno, por ejemplo. Esa es una persona ingenua, no, no todo el mundo es bueno. Ojalá fueran, ¿verdad? Dios quisiera que todas las personas tuvieran un corazón bueno, ¿verdad? Y buenas intenciones siempre, pero eso no es cierto. La Biblia es la que nos quita a nosotros lo patán, lo ignorantes, espiritualmente hablando, y también, ¿verdad? Nos da sabiduría del cielo y convierte el alma. Es la palabra de Dios, no es la opinión. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Aquí está el antídoto contra la depresión, que dice que alegran el corazón. Los mandamientos de Dios, ¿verdad? Hemos estado algunas semanas o meses, haciendo énfasis en la necesidad de aprenderse de memoria por lo menos los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué por lo menos? Porque Dios nos puso 10 dedos para poderlos enumerar, y eso está en la Biblia, ¿verdad? En Proverbios 7:3 lo dice muy claramente. Dice, lo voy a leer desde el 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Versículo 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces, lígalos a tus dedos, el Señor nos puso 10 dedos para poderlos por lo menos contar, pero hay que escribirlos en la tabla del corazón, esa es la memoria. Proverbios 7:1 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. O sea, hay que guardarlos, hay que por lo menos conocerlos, ¿verdad? Y no son solo 10, hay un montón más y hay que saberlos. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Hay muchos versículos que hablan, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 119, que es el salmo más largo de todos los salmos, ¿verdad? Que de hecho es un acróstico, tiene grupos de 8 versículos por cada letra del alefato hebreo, y el título es Excelencias de la Ley de Dios. ¿Y por qué hicieron el salmo más largo en la Biblia con ese título? Porque hace énfasis en la palabra de Dios, de que la palabra de Dios tiene un montón de atributos, pero mucha gente lo menosprecia, las profecías, menosprecia la palabra de Dios, es secundario, prefieren muchas personas
oír gente que predice eventos futuros, cataclismos, guerras, que se va a morir tal artista, que nos, bueno, y no está basado en la escritura. Es más entretenimiento que doctrina. Dice aquí el temor, entonces, que alumbra los ojos, la Biblia dice en el Salmo 119, lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la Biblia está escrita para que nosotros entendamos de que así es como Dios piensa, así es como Dios opina, así es como Dios ejecuta los juicios, así es como Dios tiene misericordia y así es como conocemos a Dios a través de la Escritura. Dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La reverencia a lo santo es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. ¿Ok? Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿sí? Todo lo que sale en el Antiguo Testamento es justo. No habían ignorantes, había rebeldes. Y así como uno exige que hagan justicia pronta y cumplida, eso es lo que Dios hizo con cada pueblo pagano, ¿verdad? Pagano quiere decir que no seguían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que preferían adorar demonios, que son ídolos, ¿verdad? Que lo vimos en el Salmo 96, 5, que todos los dioses de los pueblos son ídolos, dice la Escritura, y los ídolos son demonios, ¿verdad? Dice el Salmo 106, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Salmo 96, 5. Ahora sí, aquí está el oro del que estamos hablando. Este sí es el que brilla. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Entonces Dios nos amonesta a nosotros, los peones de él, ¿con qué? Con la palabra. En guardarlos hay grande galardón. Aquí dice que hay un premio para el que guarda, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Hay que guardarlos. Entonces aquí dice que es la palabra de Dios la que convierte el alma, no es una opinión ni filosofía humana, ni yo creo, a mí me dijeron, yo opino, a mí me parece. Eso no va a hacer ningún cambio en la vida de nadie. El Salmo 96:13 dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y los pueblos con su verdad, no con la mía. Mucha gente dice que cada uno tiene su verdad. No, eso no es cierto. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, ¿con qué nos van a juzgar? Con la verdad de Dios, no de la de uno, no con lo que uno opina o con lo que opine la mayoría. La mayoría se equivoca, dice la Biblia, es un principio espiritual, ¿verdad? Dice que ancho es el camino y grande y ancha es la puerta que desciende a la perdición y muchos son los que descienden por él. Entonces, muchos y pocos, ahí está. La cantidad de gente que se va a salvar es poca. Entonces, lo que la mayoría haga generalmente va en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, Él va a juzgar al mundo con la verdad de Él, no con la del mundo. Las leyes humanas, si no coinciden con las leyes de Dios, son opiniones humanas y en algún momento la persona se va a dar cuenta de que estaba equivocado o equivocada. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Primero aprender antes de enseñar. La Biblia dice que es un mandamiento, ¿verdad? Cuando el Señor manda a hacer discípulos a todas las naciones y a enseñarles todo lo que Él les enseñó a los discípulos, y primero uno tiene que aprender y todos los días tenemos que aprender. La Biblia dice en Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿cómo uno va a enseñar algo que no ha aprendido? Porque el Espíritu lo recordará en la misma hora. Lo que debáis decir es que el Espíritu nos recuerda lo que ya aprendimos, pero no reemplaza el estudio de la Escritura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la Escritura. Esa es la gran comisión, ¿verdad? En Mateo 28, del 16 al 20. Hay que enseñar que guarden es, ¿verdad? Que lo reciban como lo que es. Por eso empezó la prédica de hoy
con ese versículo donde Pablo le da gracias a Dios de que la gente de Tesalónica recibió la palabra con toda solicitud como lo que es la palabra del Creador, no es una opinión humana. Cuando alguien toma la palabra de Dios como una opinión y cree que va a haber, ¿verdad? Que no va a haber ninguna consecuencia en desobedecer la palabra de Dios, se está engañando. Eso está en Oseas 5:15 y está en Proverbios 1. Salmo 119:72 dice, mejor me es la ley de tu boca o la instrucción de tu boca, ¿verdad? Torah, que millares de oro y plata. Eso sí es lo que brilla, la palabra de Dios, lo que Dios puso escrito en la Biblia, eso es lo que brilla. Por eso el título es No todo lo que brilla es oro, ¿no? Hay veces que a uno le dicen lo que uno quiere escuchar, no lo que necesita escuchar, y eso es hacerle un daño a la persona. Y el énfasis también es el tema de que cuando vamos, hermanos en la fe, a predicar, no se puede discutir delante de impíos acerca de doctrina cuando no se ha puesto de acuerdo, ¿verdad? El equipo de predicación de que es cierto o es mentira algo que uno va a ir a explicar, porque si no, nos van a poner a nosotros, nos van a hacer responsables por la sangre de la persona que se pierda. Eso está en el libro de Ezequiel. Nosotros somos testigos y hay que hacer el trabajo bien hecho. ¿Ok? Entonces, el mensaje, ¿verdad? Que el Señor nos está dando hoy es aprender y enseñar con reverencia, respetando su palabra. La Biblia dice que todo lo que el Señor Jesús habló es espíritu. Interesante, porque una palabra cuando uno la pronuncia es aire que sale por la garganta y hace un sonido y se transmite, ¿verdad?, al oído de una persona. Es el viento, es espíritu. De ahí viene la raíz de la palabra espíritu, que es aliento. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que está escrito en la Biblia está vivo, vivo en el sentido de que es espíritu de vida. Cuando uno las lee, uno está transmitiendo, ¿verdad?, lo que está escrito ahí de manera audible en una persona. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la opinión de un hombre. La Biblia dice en Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Por qué pobre y humilde de espíritu? Porque la gente altiva no reconoce la palabra de Dios como una ley, sino que lo toma a veces como una sugerencia. Y dice que son querellosos, cuestionan el por qué, el por qué. Cuando uno cuestiona lo que Dios dice, uno está cayendo en la secuencia de eventos de Génesis 3, porque la mujer se dejó llevar por lo que Satanás le metió en su corazón y en su mente, de que Dios estaba mintiendo, de que Dios es malo, que es egoísta, que hace que uno se prive de disfrutar cosas, ¿verdad? Como comer de un árbol que él dijo que no comieran, porque él es egoísta y no quiere que uno sea igual que él o que tenga un conocimiento, ¿verdad? Del cual Dios no quiere que uno tenga. ¿Y para qué? Es para el bien de uno. Pero una persona que no es humilde de espíritu piensa que es autosuficiente y uno no es autosuficiente, uno depende de Dios todos los días, todos nosotros. Y dice que Él mirará a aquel o aquella que es pobre y humilde de espíritu, o sea, que se somete a lo que Dios dice, porque eso está en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, no la de uno. Y que tiembla mi palabra es que si Dios dice, eso es todo. Si Dios lo dice en la palabra, eso es. Él dejó la palabra como la luz que nos guía y nos abre el camino, ¿verdad? En medio de un mundo caído lleno de oscuridad, de trampas y de tinieblas. Es para nuestro propio bien. Entonces, ese es el mensaje que el Señor tiene para esta tarde. Estar escudriñando la palabra y todo lo que uno escuche en una prédica lo tiene que comparar con lo que dice la Escritura para que uno sepa a dónde es que dice. Y si no dice, tenemos un problema. Y si lo dice, hay que hacer caso.
Ese es el mensaje de esta tarde. ¿Ok? Finalmente ponemos siempre la filmina, ¿verdad? Con la invitación a las personas que se conecten al canal de YouTube para que puedan ver las prédicas que ahí están grabadas, que si no me equivoco, esta es la número 128, ¿verdad? Y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por escuchar y conectarse en esta tarde del día de hoy, el 16 de septiembre del 2023. Y seguimos orando los unos por los otros, ¿verdad? Para que el Señor nos dé claridad siempre y que no dejemos que el error, ¿verdad? Ni el espíritu de error se meta nunca en nuestra mente y corazón. Que Dios los bendiga y aquí le paso la palabra a Yali. Gloria a Dios, qué hermoso, porque sí recibimos la palabra, ¿verdad? Usted y yo en este momento fuimos refrescados y bien clarito de que tenemos que ser obedientes y temblar a su palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz y cortante y tenemos que respetarla tal y como es, sin cambiar nada. No vamos a cambiarle nada. Así que le damos gracias a Dios porque sé que somos edificados, que la palabra nos ha llegado hoy y esta enseñanza es grande, grande, grande para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Así que gracias a Fabricio porque el Señor lo usa, ¿verdad? En este sentido de llevar la palabra, la verdadera doctrina como tienen que ser. Vamos a hacer una oración, entonces, para quedar despedidos y como decía Fabricio, ya la prédica 128 de este canal y la idea es que ustedes estén promoviendo, pasen estas prédicas, denle me gusta y continúen pasándola para que muchos puedan estar recibiendo la palabra, la sana doctrina, que eso es lo que queremos, alcanzar a muchas personas para que no se pierdan y para que tengan la oportunidad, así como usted y yo la tuvimos, de estar recibiendo sana palabra y de estar haciendo la voluntad del Señor en lo que Él nos manda. Así que vamos a orar para quedar despedidos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que tú nos has dado de tener esta oportunidad de escuchar, de ser no solamente auditores, sino hacedores de tu palabra. Gracias porque tú nos das el querer como el hacer y te encargas de cada una de nuestras vidas. En tus manos presentamos, Señor, lo que hoy recibimos para que esto sea rema para muchas personas, para que podamos llevar esa palabra viva, eficaz y cortante a donde tú nos lleves, que podamos ser luz, tener esa revelación divina en nuestras vidas siempre, que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y que lo podamos recibir con amor, con disciplina, que siempre, Señor, tengamos esa sed y esa hambre de buscar en tu presencia, de buscarte a ti. Gracias porque nos das ese querer como el hacer. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con cada uno de nosotros. Bendigo de una forma especial cada una de las vidas de aquí que están conectados, aquel que va a escuchar en deferido, te pedimos que tomes el control y que esta palabra llegue a lo profundo de todas las personas que en algún momento van a escuchar esta enseñanza. Gracias, Padre, por tu favor, por tu misericordia y porque tú estás con cada uno de nosotros. Que tu bendición sea para cada una de nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más por acompañarnos, por recibir este tiempo, por sacar este tiempo y sigamos atentos recibiendo del Señor lo que Él quiere darnos. Que el Señor me los bendiga. Gracias por conectarse y que tengan una linda tarde. En el nombre de Jesús.